Cada año, se producen cientos de toneladas de cocaína para consumo en todo el mundo. La hoja de coca, una planta con propiedades medicinales, tiene una alta demanda, lo que ha impulsado un crecimiento enorme en su cultivo en los últimos años. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrica la cocaína en un laboratorio a gran escala? Hemos visitado las plantaciones y los centros de producción para revelar cada detalle de este proceso. La historia de la cocaína comienza con la hoja de coca, utilizada por las civilizaciones andinas desde hace más de 3000 años. Los pueblos indígenas de Sudamérica, especialmente en Perú y Bolivia, mascaban estas hojas para combatir el cansancio, el hambre y la altitud. Durante la colonización española, los conquistadores notaron sus efectos estimulantes y promovieron su uso entre los trabajadores indígenas para aumentar su resistencia en las minas de plata. A finales del siglo XIX y principios del XX, la cocaína ganó popularidad en Europa y Estados Unidos. Se usaba en medicamentos y bebidas, incluida la primera fórmula de Coca-Cola, así como en tratamientos médicos como anestésico local. Incluso neurólogos defendían sus propiedades estimulantes. Sin embargo, con el tiempo, se descubrieron sus efectos adictivos y dañinos, lo que llevó a su prohibición en muchos países. A partir de la década de 1970, los carteles de droga en Colombia y otros países comenzaron a producir cocaína en grandes cantidades para el tráfico internacional, lo que dio inicio a la era del narcotráfico moderno. Para la producción de cocaína, se requieren dos insumos fundamentales en grandes volúmenes: la hoja de coca recién cosechada y la gasolina. Debido a que el proceso exige grandes cantidades de ambos productos, la producción de cocaína depende de cultivos extensivos de coca y del acceso continuo a combustibles y otros químicos industriales. Cada mañana, miles de campesinos colombianos se dedican al cultivo de la planta de coca en grandes extensiones de tierra que abarcan más de 200.000 hectáreas. En estas plantaciones, realizan labores como la siembra, el mantenimiento y la cosecha de las hojas, asegurando un crecimiento óptimo de la planta. Se estima que diariamente se cultivan más de 1000 toneladas de hojas de coca, ya que la alta demanda impulsa una producción constante. Esta actividad es especialmente común en regiones donde las condiciones climáticas y del suelo favorecen su desarrollo, como el Catatumbo, en norte de Santander, el departamento del Cauca, el Putumayo y el Guaviare, zonas caracterizadas por su geografía montañosa y selvática, que dificultan el control militar y facilitan la expansión de los cultivos ilícitos. Dentro de estas regiones, los campesinos se dedican diariamente a la siembra de nuevas plantas de coca, asegurando una producción constante que puede alcanzar aproximadamente 1 tonelada de hojas de coca en cada ciclo de cosecha. Gracias al clima de estas regiones, donde llueve con frecuencia y hay mucha humedad, no es necesario regar las plantas demasiado. La lluvia mantiene el suelo húmedo casi todo el tiempo, por lo que los campesinos solo riegan las plantas una vez por semana para asegurarse de que tengan suficiente agua. Las lluvias constantes ayudan a que la planta crezca bien sin necesidad de un riego extra. Después de aproximadamente 5 meses de crecimiento, las hojas de coca alcanzan el punto óptimo para su recolección. En este momento, los trabajadores encargados de la cosecha, conocidos como raspachines, ingresan a los cultivos para llevar a cabo la recolección manual. Con habilidad y rapidez, arrancan cuidadosamente las hojas maduras de cada planta, asegurándose de no dañar los tallos para que continúen produciendo en futuras cosechas. Este proceso se realiza de manera repetitiva cada 3 o 4 meses, permitiendo mantener una producción constante a lo largo del año. Después de terminar la recolección, los trabajadores dispersan las hojas de coca sobre el suelo del laboratorio para prepararlas para el siguiente paso del proceso. Para facilitar su manipulación y posterior procesamiento, utilizan una podadora de césped modificada, la cual permite cortar las hojas en trozos pequeños de manera más rápida y eficiente. Aunque estas máquinas fueron diseñadas originalmente para recortar el pasto, han sido adaptadas para triturar grandes volúmenes de hojas de coca con mayor precisión y uniformidad. Este proceso puede demorar hasta 2 horas y se trituran aproximadamente 125 kilogramos de hojas. A continuación, se añaden 5 kilogramos de cemento y 2 kilogramos de soda cáustica a la mezcla, sustancias que ayudan a extraer los compuestos de la hoja de coca y mejorar la consistencia de la preparación. El cemento actúa como un agente aglutinante, mientras que la soda cáustica potencia la liberación de los alcaloides presentes en las hojas. Una vez agregados, los trabajadores mezclan todo de manera manual con un método rudimentario pero efectivo, patean y pisan la mezcla hasta 3 veces, asegurándose de que los ingredientes se integren por completo. Luego,
Utilizando una pala, los trabajadores llenan varios barriles con la mezcla de hojas de coca trituradas y los químicos previamente agregados. Cada barril puede contener aproximadamente 55 kilogramos de esta mezcla, dejándola lista para la siguiente etapa del proceso, donde se procederá a la extracción de sus compuestos. Para obtener uno de los ingredientes clave en la producción de cocaína, los carteles emplean un método clandestino para extraer petróleo. Colocan pequeñas válvulas en las tuberías que transportan el crudo hacia las refinerías del Estado colombiano, permitiéndoles sustraer grandes volúmenes de manera ilegal. A través de estas conexiones ilegales, extraen de manera constante grandes volúmenes de petróleo sin ser detectados. Bajo este sistema, logran sustraer más de 270.000 barriles de petróleo, cantidad suficiente para ser procesada y refinada de forma clandestina, obteniendo aproximadamente 11 millones de litros de gasolina de alta pureza, lo que garantiza la producción de todo un año. Por esta razón, todos los días, militares fuertemente armados realizan rondas de vigilancia para prevenir el robo de este valioso líquido. Después, la gasolina, valuada en $2.000 millones, es transportada en burros de carga y camiones hasta los laboratorios clandestinos ocultos en lo más profundo de la selva colombiana. Una vez que la gasolina llega al laboratorio clandestino, se inicia el siguiente paso del proceso. La gasolina es vertido en barriles donde previamente se han colocado las hojas de coca trituradas. Luego, se añade ácido sulfúrico, también conocido como líquido de baterías, un compuesto altamente corrosivo que ayuda a extraer los alcaloides de la planta. Esta mezcla se deja reposar durante aproximadamente 12 horas, permitiendo que los químicos reaccionen y disuelvan los compuestos activos de la hoja, preparándolos para las siguientes etapas del procesamiento. Después, se inicia el proceso de filtrado para obtener la esencia en bruto de la hoja de coca. Para ello, primero se pasa el líquido extraído de las hojas de coca a través de trapos de algodón, los cuales actúan como filtros para retener impurezas y restos de sucio. Luego, se le añaden aproximadamente 4 litros de ácido clorhídrico y 250 gramos de soda cocinada, dos sustancias químicas que facilitan la separación de los compuestos activos de la coca. Una vez incorporados estos ingredientes, la mezcla se somete a un filtrado repetitivo, aproximadamente 5 veces, con el objetivo de eliminar cualquier residuo no deseado y el líquido restante. Como resultado de este procedimiento, se obtiene una sustancia espesa y grumosa que, tras ser secada y prensada, se transforma en la pasta base de coca. Más de 10 toneladas de pasta base de coca son transportadas ilegalmente cada semana a otro laboratorio especializado, donde se procesa hasta convertirla en cocaína pura. Para evitar ser detectados, los traficantes realizan varios traslados semanales utilizando rutas ocultas y métodos de camuflaje. Cuando la pasta base de coca llega al laboratorio, se somete a un proceso de reoxidación para eliminar impurezas y refinar su composición. Para ello, los químicos, conocidos como cocineros, vierten la sustancia en un barril de 1 metro de altura y agregan una mezcla de ácido sulfúrico, amoníaco y permanganato de potasio. Estos compuestos reaccionan químicamente para purificar la pasta, eliminando residuos no deseados y potenciando la extracción del clorhidrato de cocaína. Luego, la mezcla, de la cual se filtran aproximadamente 300 litros al día, pasa a través de un trapo de algodón que retiene las impurezas y permite obtener en la superficie un producto más refinado y de mayor pureza, el clorhidrato de cocaína, que tiene un valor de $1.500 por kilogramo. Finalmente, la cocaína pasa por un secado manual inicial para reducir la humedad superficial. Luego, se somete a un calentamiento controlado en un horno microondas o en una cámara de calor a 40 grados Celsius, asegurando que la sustancia quede completamente seca y lista para su almacenamiento. Una vez alcanzada la textura adecuada, se prensa en bloques compactos, lo que facilita su transporte y manipulación. Finalmente, estos paquetes se envuelven con materiales impermeables y se sellan cuidadosamente para evitar que la humedad o el agua los afecten durante su traslado en lanchas hacia Estados Unidos. Es importante aclarar que este video es solo informativo y educativo. No promovemos ni apoyamos el consumo, producción o tráfico de cocaína. Esta sustancia es ilegal en la mayoría de los países y tiene efectos devastadores en la salud y la sociedad. Su fabricación y comercialización alimentan la violencia y el crimen. La información es poder, y entender estos procesos nos permite conocer su impacto real. Escribe en los comentarios si conoces alguna historia sobre los efectos que una persona experimenta al consumir esta sustancia. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete,
y compártelo con alguien que le pueda interesar.